Hola a todos, Jim Staley aquí con Pasión por la Verdad y esta semana estaremos discutiendo la porción de la Torá llamada Ki Tetse, que significa cuando salgas a guerra en este contexto. Entonces vamos a profundizar en las escrituras porque en esta semana hay unas muy interesantes escrituras que a los ateos y hasta a muchos creyentes les gusta apuntar para decir que este es un Dios extraño con extrañas reglas y extrañas leyes. Pero yo creo que si analizamos estas leyes y mandamientos con más detalle y consideramos el contexto cultural y el hebreo, en verdad podremos tener un mejor entendimiento no solo de la Biblia, sino también de nuestro Rey. Y que cuando Él nos da instrucciones es porque tienen un propósito. Entonces profundicemos en la Biblia y comencemos con 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y respeto. Y esa palabra defensa en el griego es la palabra apología, que es de donde sacamos la palabra apologista. Y los apologistas son básicamente los defensores de la Biblia, o cualquier cosa, pero en este caso estaremos defendiendo la Biblia. O más bien defendiendo al Padre, desde la perspectiva de que estas son las cosas que Él nos mandó a hacer. Aunque 4000 años después empiezan a sonar un poco extrañas, entonces devolvámonos en el tiempo y descubramos unas cositas. Y bueno, vamos a comenzar con una cita muy popular de Richard Dawkins, y él es uno de los ateos más populares conocidos allá afuera, y dice lo siguiente: el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable en toda ficción, celoso y orgulloso de ello, mezquino, injusto, maniático del control, un vengativo limpiador étnico, sediento de sangre, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, megalomano, sadomasoquista, sencillamente un abusador caprichoso y malévolo. Y esto viene de su libro El espejismo de Dios. Amigos míos, por lo que podemos ver y la realidad del tema es que este hombre, el ateo Richard Dawkins, no soporta a nuestro Dios. Y él quiere hacer que muchos hagan lo mismo por secciones de la Biblia que vamos a discutir hoy. Porque la realidad es que si tú miras a la Biblia desde tu propia perspectiva, nuestro Dios puede parecer un Dios extraño. Entonces, profundicemos en esta porción de la Torá. Y bueno, la verdad es que yo me voy a enfocar por completo en 4 versículos primordiales que son muy difíciles de entender desde afuera. Vamos a hablar de qué es lo que sucede cuando hay una violación o incesto, o cuando un hombre va a guerra y él ve una mujer con la cual se quiere casar. La Torá da instrucciones sobre eso. Vamos a profundizar en algunas de las leyes más extrañas encontradas en la Torá. Y comenzaremos con el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 21, versículos del 10 al 14. Y dice lo siguiente: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh y tu Elohim los entregue en tus manos, y los tomes en cautiverio, y veas entre los cautivos una mujer hermosa, y la desees, y la tomes para ti por mujer, la traerás a tu casa, y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. También se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre por todo un mes. Después de eso, podrás llegarte a ella y ser su marido, y ella será tu mujer. Pero sucederá que si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero ni la maltratarás porque la has humillado. Bueno, amigos míos, estamos miles de años removidos de este contexto cultural. Entonces yo sé que esto suena bastante cruel, porque los hombres israelitas están entrando en estas naciones que los están incitando de ir a guerra. Y están viendo a estas mujeres con las que se quieren casar y se las están llevando cautivas. Y luego ellas están supuestas a afeitarse la cabeza y esto y aquello, y esperar 30 días y luego se pueden casar con ellas. Bueno, primero que todo tenemos que entender el contexto cultural. En esas culturas... Y perdón, devolvámonos y digamos esto primero. Yahweh ya había dicho de que no te podías unir con las naciones paganas y con los jebuseos y esto y aquello. Entonces, ¿está Dios contradiciendo su palabra? No. Estas son otra clase de guerras. Estas no son las guerras que Él les ordenó para apoderarse de la tierra prometida. Estas eran guerras territoriales diferentes por si alguna nación los incitaba a guerra. Si a Israel le tocaba ir a luchar, las reglas eran diferentes. Entonces, primero que todo, algunas de
de las normas culturales de aquel día que usted debe conocer para poder entender esto claramente, es de que cuando iban a guerra, era muy común de que si tú ibas a guerra, tenías que matar a todos los hombres en la comunidad entera y separaban a las mujeres y a los niños para llevárselos en cautiverio. Entonces, lo que las mujeres de ese tiempo hacían es que se embellecían, se hacían bien bonitas porque sabían que hay una gran posibilidad de que sus maridos mueran en guerra y ellas definitivamente no podían proveer por la familia y sabían que alguien más tendría que proveer por ellas y por sus hijos y por eso se embellecían. Entonces lo que está sucediendo es esto. Y primero que todo, la palabra deseo ahí en el hebreo no es la palabra lujuria, no es la palabra que se usa en el hebreo para lujuria o el deseo indebido. Esa es más bien la palabra hebrea de anhelar. Entonces, si ellos miran a una de estas mujeres y las desean porque son hermosas y anhelan tener una relación con una de ellas, este es básicamente el rápido noviazgo del ejército, si lo podemos llamar así, donde él se la tiene que llevar a ella. Esto es un acto de misericordia, porque si él la deja ahí, ella se muere. No hay manera de que ella pueda sobrevivir. Un pueblo lleno de mujeres y niños no podía sobrevivir sin hombres. Entonces, esto no es como ISIS o las organizaciones terroristas de hoy que llegan y violan, terrorizan y destruyen a las mujeres y niños después de eso. Esto era completamente diferente. Era un protocolo de Dios de aquel tiempo de cómo tratar a las mujeres. Ellos tomaban a esa futura esposa y esto es increíble. El padre hacía que las mujeres se rasuraran la cabeza y se cortaran las uñas, que se quitaran sus vestidos hermosos y estuviesen en cilicio y llorando por 30 días, igualito que en la Torá tienes 30 días para estar de luto. Antes de regresar a la vida cotidiana podías descansar y esto y aquello. Entonces estos hombres ahora están mirando a estas mujeres cuando ellas no están en su mejor momento, en traje de gala si puedo, las están viendo en el peor momento posible, sin cabello, llorando por 30 días, ellos no las podían tocar por 30 días, y lo que eso hacía era darle la oportunidad a ese hombre de verla como ella es en realidad, y decidir si él en verdad quiere tomar a esta mujer en matrimonio. Si después de esos 30 días él todavía la quiere hacer su esposa, probablemente sí es verdadero amor y será una buena relación. Porque si él la puede ver a ella en su peor momento, por 30 días, llorando, gritando de luto y en su peor apariencia física, entonces probablemente este hombre sí está persiguiendo la relación con los motivos adecuados. Este era el propósito. Después de 30 días, él se puede casar con ella. Ella no tiene a dónde ir. Ella quiere que alguien la proteja. Ella también quiere ella quiere un hogar estable. Y él no estará abandonada en el desierto. Si él decide no casarse con ella, él no puede venderla, ni tratarla como una esclava, ni sacar beneficio de ella. Ella de inmediato queda libre y se puede ir a donde quiera. Muchas de las escrituras de esta semana están lidiando con estas situaciones. Ahora entremos en las aplicaciones prácticas de esto para el día de hoy. Analicemos la mayoría de las relaciones hoy en día que están buscando matrimonio. Las relaciones de hoy son un gran ejemplo de cómo no deberías buscar matrimonio, ni siquiera se conocen. La mayoría de las personas no toman el tiempo de conocerse. Y la realidad es que se están conociendo en su mejor apariencia día y noche. Miren cómo está establecido el sistema de noviazgo de hoy en día, donde las personas se arreglan todo el tiempo y no quieren que la otra persona, que su novio o su novia, los vean si no están como modelos. Este principio bíblico dice, hey, no tienen que estar como modelos todo el tiempo, deberían verse en su peor momento si puedo. Porque sinceramente, cuando despiertes después de 5 años de casado, no te vas a ver de la mejor manera posible. La realidad es que este principio bíblico nos está diciendo que tenemos que ir más despacio, conocer bien a la otra persona y que nos aseguremos de hacerlo de una manera bíblica. Bueno, ahora hablemos del mandamiento de no arar con un asno y un buey juntos. Deuteronomio 22 es la misma porción de la Torá, donde dice que no debes arar con un asno y un buey juntos. ¿Por qué? Porque sería una pesadilla.
Porque cuando les pones los yugos que van en el cuello a ese asno y a ese buey que están tratando de arar el campo, no podrán, porque ese yugo es para asegurarse de que estén caminando al mismo paso. Y si juntas a un buey, el cual camina a cierto paso, y a un asno que camina a otro paso, no vas a poder arar ese campo. Y el propósito de matrimonio y relaciones es el arar un campo. ¿Por qué? Porque cuando ya no puedas arar y hayas llegado a tu fin, esas semillas se levantarán y serán sustento para la próxima generación. Y un asno y un buey no pueden hacer eso juntos. Y el día de hoy tenemos a personas uniéndose en yugo, en relaciones y matrimonios que no deberían estar juntos. Y ni siquiera significa creyente y no creyente, aunque puede significar creyente y no creyente. Esto está más bien conectado simplemente con el paso. Si alguien no tiene el deseo de caminar en los mandamientos de Dios y caminar en su Torah y caminar en lo que yo llamo el principio del libro, con el espíritu del final del libro, Jesús, Yeshua el Mesías. Pero tú sí lo estás y no están casados todavía, eso es yugo desigual, no lo puedes hacer, está prohibido en las Escrituras. Pues sería igual que un buey y un asno. Son dos personas que están caminando, aunque están sirviendo al mismo Dios, están caminando en dos pasos completamente diferentes. Y si ya están casados, la Biblia requiere que ores por tu cónyuge. Pero si no están casados, tú estás supuesto a continuar siguiendo a Yahweh. Y orar por tu cónyuge, por tu futuro cónyuge, hasta que ellos crucen a este otro lado. O si no, tendrás que encontrar otra pareja. Entonces, si estás en esa situación ahora mismo, los quiero animar a que bajen la velocidad y te asegures que la persona con que estás o tu futuro cónyuge esté arando el mismo campo. Porque si ambos no están arando el mismo campo, si tú estás por aquí y él está por allá, lo más seguro no va a trabajar. Y se convertirá en una situación muy difícil, porque después que tengan el yugo puesto, ese yugo no se puede remover, lo cual te lleva a la posibilidad de que te rompan el cuello o el corazón. En este caso. Ok, veamos. ¿Saben? Y otro principio que podemos sacar de todo esto de esperar 30 días es que alguna vez has tenido a alguien que te ha ofendido por Facebook y les has querido responder. Bueno, hay muchos mensajes los cuales yo he escrito en mi vida, en los cuales he dejado toda mi emoción, mi frustración y mis sentimientos. Y luego nunca los termino enviando. Nunca envíes un texto ni un correo electrónico en medio de frustración. Les aseguro que el 99.9% de las veces es la manera incorrecta de responder. Pero sí, escribe ese texto o ese correo y espera. Espera por lo menos 24 horas y deja que otra persona lo revise. Y deja que ellos te digan si lo debes enviar o no. Que sea alguien que respetes, que no esté emocionalmente atado a la situación, y podrás ver que encontrarás un montón de correos electrónicos que nunca enviaste, como me sucede a mí, donde expresas toda tu frustración y enojo y luego dices, ay Dios mío, como 3 días después o algo así, gracias a Dios no envié ese correo o texto porque si no la situación se hubiese hecho peor. Ese es un principio similar a este. ¿Me caso con la mujer? No. Espera 30 días hasta que las emociones se calmen y sepas que eso es lo que quieres. Es un gran principio. Pausar antes de tomar la decisión. Bueno, hablemos ahora de poligamía. En el capítulo 21 de Deuteronomio se habla de múltiples esposas y varios principios bastante importantes. Y dice lo siguiente: si un hombre tiene 2 mujeres, una amada y la otra no amada, mostrándonos ahí que en poligamía es imposible amar a ambas mujeres de la misma manera. Obviamente va a amar más a una que a la otra. Por eso dice, una amada y la otra no amada. Y tanto la amada como la no amada le han dado hijos. Si el primogénito es de la no amada, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la no amada, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la no amada, dándole una doble porción de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor, a él le pertenece el derecho de primogenitura. Escuchen, es bastante claro a través de este pasaje que el deseo del Padre es que sus hombres no se casen con múltiples mujeres. ¿Por qué? Porque es inevitable
de que si él cometió un error tomando a una mujer, digamos que la conoció mientras que él estaba en guerra y se casa con ella y termina odiándola y decide que ya no la quiere, y tiene hijos con ella, pero ahora decide que quiere a otra mujer, y esa mujer le da un hijo y él dice, este es mi primogénito, este es el hijo de mi amada, este es mi primogénito. Voy a remover de la herencia al verdadero primogénito. La palabra de Dios dice, no puedes hacer eso. Si te casas con una mujer y terminas odiándola, de todas maneras tienes que honrar el derecho del primogénito. Y el principio que sacamos de esto es gigantesco. Porque número uno, esto está diciendo que más vale estés seguro de que amas a esta mujer y la vas a amar antes de casarte con ella. Porque después que lo hagas, los derechos del primogénito van a ir a su primer hijo. Punto. Y se acabó. Entonces, esto es algo crítico, porque la bendición del primogénito y la bendición que viene de esa semilla es bastante importante para Dios. Lo podemos ver a través de todas las escrituras. Lo podemos ver a través de Abraham, Isaac y Jacob. Tienes al primogénito carnal, tienes al primogénito espiritual. Y cuando Dios deja que la semilla de Abraham vaya de Sara a Isaac, eso es una bendición. Pero él en ningún momento dio permiso de que Abraham se acostara con Agar y tuviesen a Ismael. Él sabía que eso traería maldición. Entonces, él está tratando de darle instrucciones a su pueblo de que más vale sepas con quién te casas. Y si te casas con múltiples mujeres, te daré instrucciones para lidiar con eso, pero te complicarás la vida como ni te lo imaginas. Y si tú igual lo vas a hacer, y esa es tu cultura, y decides hacer eso, estas son las reglas que tienes que seguir. Él les está dando las leyes, animándolos a que no lo hagan. Tanto es que si regresas a las leyes originales del matrimonio antes del pecado, te darás cuenta que es solo Adán y Eva, un solo hombre, una sola mujer, en el jardín, hechos una sola carne. Y si no hubiésemos pecado, no hubiésemos conocido las leyes de poligamía. Y hay creyentes allá afuera el día de hoy, no muchos, pero hay algunos, que apoyan la poligamía y dicen, si el Padre dio leyes para esto es porque está de acuerdo. No, el Padre dijo que dio las leyes por el pecado. Mientras que el hombre pecaba, el Padre tuvo que crear reglas para que los hombres no se destruyeran, y las mujeres fueran abusadas, y los hijos fueran robados de sus herencias. Mejor dicho, las reglas fueron después del pecado. Tanto es, muchas de las reglas no van a ser encontradas cuando el Mesías regrese, porque vamos a volver a hacer cosas bíblicas de manera bíblica igual que antes del pecado. Entonces hablemos de esto por un momento. Hablando de poligamía, las escrituras declaran que los israelitas vivieron en Egipto por 430 años y llevaban con ellos prácticas y costumbres egipcias que sin duda alguna incluían la poligamía. Mientras están saliendo de Egipto, el padre les tiene que dar reglas basadas en lo que están haciendo para asegurarse, como les dije antes, de que cuiden a las mujeres y a los niños de su día. Está bien, continuemos ahora. Creo que ya tocamos ese tema y volveremos a las leyes del matrimonio más adelante. Vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21. Y esto está hablando de un hijo rebelde que tú estás supuesto a apedrear. Y muchos ateos y hasta creyentes dicen, el Dios del Antiguo Testamento, ahora estamos bajo gracia, y ese es un gran ejemplo. Aquí dice que apedrees a tus hijos. ¿Apedreas tú a tus hijos? Bueno, profundicemos y veamos lo que dice en contexto. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Este es otro pasaje que a los ateos les gusta citar. Pero mientras analizamos y mientras profundizamos, descubriremos que es más de lo que podemos ver. Bueno, primero que todo, para que puedan llevar cargos a los ancianos y jueces, el hijo debe de ser un terco, rebelde, completamente indispuesto de obedecer a sus padres y autoridades, aun después de haber sido disciplinado, ser un rebelde, glotón y borracho.
Entonces, obviamente, esto no es un niño de 10 años que está jugando muchos juegos de video y está siendo desobediente con sus padres y nosotros vamos a decir, vamos a apedrearlo. No, obviamente, esto es un hijo adulto que es un glotón, es promiscuo, es borracho, desobediente a toda clase de autoridad, a tal punto que está alterando la sociedad y destruyendo el nombre de la familia. A este punto lo llevan a los ancianos de la congregación y hay un verdadero beitín que ocurre aquí. Los padres no están simplemente apedrando a sus hijos, hay un juicio, hay un verdadero juicio que tiene que ocurrir. Porque ¿qué tal si el hijo es inocente y los padres le están tratando de hacer daño a ese hijo? Hay toda clase de gente loca allá afuera. El hijo tiene derecho a una corte bíblica, entonces la corte bíblica tiene que estar establecida como el beitín o la casa de juicio, donde los ancianos escuchan el caso, escuchan toda la información, escuchan ambos lados de la moneda. Y si termina siendo que es verdad, y si al final del caso el hijo todavía está en rebeldía, entonces ahí lo deben sacar y lo deben apedrear. Ahora, ¿y cuáles serían los resultados de eso? Pensemos en esto. Hay maldad en la tierra. Hay un hijo glotón, borracho, desobediente, promiscuo, criminal, que no obedece a ninguna clase de autoridad. Dejará a una joven embarazada, lo más seguro la va a golpear, no va a cuidar a los hijos, tal vez abuse de ellos. Hay maldad la cual se va a propagar a la próxima generación. Por eso el Padre dice, quitarás el mal de en medio de ti, porque o si no, se regará como un cáncer. El día de hoy, ¿se pueden imaginar si en verdad nos aferráramos a la palabra del Dios viviente? Y esto sucediera, donde un hombre de 22 años, que se convierte en secuestrador, un violador, un criminal, un asesino, es rebelde, no escucha a las autoridades ni a los ancianos, luego es llevado al Sanedrín de la congregación local, y van a través del beitín bíblico y es encontrado culpable, y hasta en eso todavía ni le importa, y es arrogante, y literalmente lo apedrean y lo matan. Amigos, cuánta maldad y rebeldía no tuviésemos el día de hoy si pudiésemos guardar esta escritura. Ahora, no podemos porque no estamos en una sociedad teocrática. No estamos en una posición que podemos traer cargos punitivos de esa manera. Pero en el antiguo Israel, imagínense ustedes cuánta maldad era permitida en la tierra. Ninguna. Pero el día de hoy, en la sociedad americana y alrededor del mundo, como a la maldad se le ha dejado prevalecer, ahora tenemos a mujeres que están siendo violadas y a niños que están siendo abusados. Y maldad, hombres malvados que han podido golpear a sus hijos y esto y aquello. Y por mínimo, a lo mejor no sea tan malo. Pero él estará propagando morales y ideología o doctrina en sus hijos y ellos van a crecer de la misma manera que sus padres. Y de ahí es que viene una generación entera sin Dios. Y la razón es que no seguimos y no queremos seguir la verdad de su palabra. Ahora todo es gracia y supuestamente no tenemos que hacer nada, cuando la realidad es que al final de los días les aseguro que la era de la gracia se va a acabar y este mandamiento será establecido mucho más estricto de lo que es hoy, porque en vez de piedras es un lago de fuego. Debemos caer de rodillas y arrepentirnos de toda maldad. Ahora, no podemos criticar a Dios y decir que es un Dios injusto, como lo hizo nuestro amigo Richard. Tenemos que entender que hay verdaderas razones del por qué Dios hizo lo que hizo, y es porque Él ama a su pueblo. Él estaba creando reglas de protección para las mujeres y niños de aquel tiempo. Bueno, continuando, Deuteronomio 21 del 22 al 23. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Amigos, y hay bastante aquí de lo cual podemos hablar. Pero primero, vayamos a Gálatas 3 del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe.
Yeshua no solo murió por nosotros, Él tomó el lugar, Él tomó la posición de colgar en un madero y ser maldito de Dios. Entonces, esta porción de la Torá, esta escritura, está directamente conectada con Jesús, Yeshua, cuando colgó en el madero. Ahí se hizo maldito de Dios, y es el peor castigo determinado por la Torá, que dice que si cometes un crimen digno de muerte, y ese pecado es tan grave que eras colgado de un árbol, ¿por qué fue determinado el hacer eso? Por la misma razón que todos estos castigos, tú sabes, punitivos fueron establecidos, y fue para poner temor en el corazón del pueblo de Dios, y que digan, esto es lo que te sucederá si cometes esa clase de crimen. Miren a estas personas, deja que los niños miren a estas personas colgadas de un árbol para que así ellos nunca sigan ese camino. El día de hoy no vemos eso, no hay ninguna clase de temor en la juventud cuando se trata de servir a su Dios o no servir a su Dios. Y eso es porque ellos no ven ninguna consecuencia de sus pecados en lo absoluto. Entonces el apóstol Pablo nos da esa analogía o esa conexión de nuevo a Deuteronomio capítulo 21. Es revelar completamente el pecado. Dios le está diciendo, hasta en el peor de los pecados, quiero que expongas el pecado por lo que es. Y tanto es que hay misericordia aplicada hasta en el peor de los pecados, porque Él dice que no quiere que ese cuerpo cuelgue toda la noche en el madero. Bajen a esa persona antes de que caiga el sol, y eso fue lo que ocurrió cuando los líderes judíos mataron a Yeshua y lo colgaron de ese madero. Ellos dijeron, nos tenemos que asegurar de bajarlo antes de que caiga el sol, cumpliendo este mandamiento aquí. Hasta en el peor de los odios, hasta en el peor castigo, misericordia es dada. Y ese es un gran ejemplo de cómo deberíamos tratar a nuestros hijos. Hasta con mis hijas, personalmente. Si tengo un hijo que cae en rebeldía y necesita disciplina, hasta después de esa corrección, después de esa disciplina, después de ese tiempo, donde están llorando, yo voy a tener misericordia de ellos, los voy a tomar, los voy a abrazar y les voy a dar instrucciones. Nunca debe de haber disciplina sin misericordia. El juicio y la misericordia están unidos. El Padre dice que Él quiere misericordia antes de juicio. Deuteronomio 22 del 1 al 4 dice lo siguiente: si ves extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Pero si tu hermano no es tu vecino o no lo conoces, lo recogerás en tu casa, estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa que se le pierda a tu hermano y tú halles. No podrás negarle tu ayuda. Si ves el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Lo increíble de esta escritura es que se trata por completo de amar a tu prójimo, de ir más allá por tu hermano. ¿Cuántos de nosotros en verdad nos esforzamos de amar a nuestro hermano? Sí, es muy fácil amarlos cuando hacen algo por nosotros o cuando los vemos en la calle o en la tienda o en la iglesia, pero ¿cuántos de nosotros en verdad vamos más allá de expresar nuestro amor por nuestros hermanos? De que cuando un hermano venga y nos diga, se me ponchó una llanta o me pasó esto, ¿cuántos de nosotros en verdad tomamos el tiempo para mostrarle a esa persona que son importantes para nosotros, comprándoles una tarjeta o ayudándolos en su situación, cuando ni siquiera están esperando ayuda? Muy pocos de nosotros hacemos eso en realidad, y me estoy hablando a mí mismo. En la velocidad que yo ando y con todas las cosas que yo tengo que hacer, hay veces no tengo ni tiempo para mí. ¿Cómo voy a ayudar a los demás si no tengo tiempo ni para mí mismo? Yo mismo me estoy prohibiendo el no poder amar a otros, pero los voy a animar a ustedes el día de hoy, que en los días antiguos, cuando tu prójimo perdía algo, no solo debías orar por ellos, sino que también sales del trabajo temprano en ese día y vas y le ayudas a tu hermano a buscar ese asno o a ese buey que está perdido en el bosque o en el desierto. Y vas mucho, mucho más allá de lo que se esperaba de ti. Y los quiero animar a ustedes esta semana a que ayuden a alguien yendo más allá de lo esperado. Tanto así que miren lo que dice Yeshua. En Mateo 5, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen,
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y perfección es definida en esta escritura como el ir más allá por aquellos los cuales ni siquiera te quieren. Ahora, es genial el poder hacer algo por aquellos los cuales tú quieres. Pero ¿cuántos de nosotros, si supiéramos que a nuestro vecino, el cual nos odia, se le perdió el perro, cuántos saliéramos a ayudarle a buscar el perro? Eso es el ir mucho más allá de lo humano. Eso es sobrenatural. Y esa es la característica sobrenatural del Mesías, de ir más allá por aquellos los cuales no te quieren. Entonces, no solo los reto a que encuentren a alguien y hagan algo por ellos, también los reto a que hagas algo por alguien que tú sabes que no te quiere. Trata de encontrar una necesidad y mira a ver si la puedes cumplir. Porque la verdad es que ese es el amor de Cristo, señoras y señores. Si te das cuenta que un hermano tuyo o un enemigo tuyo perdió su trabajo y no puede pagar la renta, ¿lo ayudarías tú a pagar la renta? ¿O le ayudarías comprándole mercado, o pagándole el carro, o le darías una ofrenda? La mayoría no. Lo más seguro dijésemos, bueno, se lo merece. Pero el amor de Cristo, ese amor en el cual debemos estar caminando, ese amor perfecto, dice que los debemos amar yendo más allá de lo esperado, y de eso se trata la porción de esta semana. Y esta es otra cosa que nos dice la Biblia, que no hay tal cosa como que me lo encontré. Tienes que hacer lo que tú más puedas para devolvérselo al dueño original. Bueno, y para terminar, quiero hablar de esta escritura, la cual pude haber conectado con la otra escritura que está hablando de violación e incesto, o con la que habla de que un hombre toma una mujer en guerra. Decidí dejarla para el final porque es una escritura muy mal entendida en la cristiandad, y es un tema el cual es muy discutido en todo círculo cristiano. Y eso es cuando un hombre, un joven o cualquier tipo de hombre se acuesta con una mujer, está fornicando con ella o la deja embarazada. ¿Qué hacemos sobre eso? La Biblia de hecho nos dice qué hacer. Vamos a leerlo. Deuteronomio 22. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida o casada y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 siclos de plata al padre de la joven, y ella será su mujer, pues la ha desflorado. No podrá despedirla en todos sus días. Ustedes reconocen ahora, muchos dicen que esto es una violación. Esto no es una violación. Deuteronomio significa segunda ley, o sea que es la segunda vez que la ley fue dada. Por eso tenemos que regresar a Éxodo para poder descubrir esta ley y poderla entender con todos los detalles. Vayamos ahora al mismo capítulo, pero en diferente libro, al libro de Éxodo, versículos del 16 al 17, y está hablando de lo mismo. Deuteronomio 22:28 es paralelo con Éxodo 22:16. Y dice lo siguiente: si alguno seduce a una virgen la cual no esté comprometida para casarse, y él la seduce para acostarse con ella, y se acuesta con ella, deberá pagar el precio de esposa por ella para que sea su mujer. ¿Ok? Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual al precio de esposas vírgenes. Señoras y señores, esto es increíble. Esto es lo que significa. Si un hombre, digamos que es un joven de 24 años, decide que se va a ennoviar con esta muchacha y hasta se quiere casar con ella, pero él termina fornicando con ella, él en ese momento no tiene opción. Él ahora está requerido a casarse con ella y está requerido a pagar el precio de esposa también. Solo hay una manera de que él no se tenga que casar con ella, y es de que el padre de la muchacha diga definitivamente que no. Yo no quiero que te cases con mi hija, yo estoy en completo desacuerdo con esta relación. Ahí él no se tiene que casar, pero todavía está requerido a pagar el precio de la esposa. Señoras y señores, ¿cuántos jovencitos allá afuera el día de hoy dejarían de estar fornicando y de estar seduciendo a las muchachas, acostándose con ellas, si supiesen que se tendrían que casar con ellas? Hay muchos jovencitos allá afuera que se están acostando con muchachas y no se quieren casar con ellas. Pero si él supiese que en el momento que se acostó con esa muchacha se tendría que casar con ella y por encima de eso pagar el precio de esposa,
y que si el esposo, perdón, el padre de la novia no quiere que se case con ella, de todas maneras tiene que pagar el precio de novia, que por lo general es un año de salario. Eso pararía la fornicación así de rápido, pero la realidad es que hay muchas situaciones y hay muchas personas que he conocido que han dejado muchachas embarazadas y son creyentes y aman al Señor y hasta piensan, bueno, esto como que no está bien. O se acuestan y deciden, ya no nos gustamos, no importa si ya no se gustan, están requeridos a casarse. Tanto es que él dice que no podrás despedirla o divorciarte por el resto de tus días. El Padre está tratando de poner temor en el corazón de estos hombres para que honren a las mujeres y para que hagan las cosas de la manera correcta. No lo hagas como los paganos. Esa es la manera en que lo hacen los paganos. La manera en que los paganos buscan sus parejas es que salen con cientos de mujeres y escogen una. Esa no es, y se acuestan con casi todas. La Biblia dice, no, si te acuestas con esa mujer estás requerido a casarte con ella. O sea, esta es una gigantesca... ¿Ustedes se imaginan qué diferente la sociedad fuera si la cristiandad enseñara y predicara esto desde todo púlpito a la juventud, de que si tú fornicas, estás inmediatamente requerido a casarte y a pagar el precio de novia por esa jovencita? Les aseguro que no tuviésemos tanto problema con la juventud del día de hoy. Hay una escritura que sí habla de una violación. Y está en Deuteronomio 22 del 25 al 27, para que vean que sí hay una diferencia. Pero si el hombre encuentra a la joven prometida en el campo, y aquel hombre la fuerza y se acuesta con ella, entonces morirá solo el hombre que se acostó con ella. No harás nada a la joven, porque ya no tiene la culpa, ella no hizo nada. No hay en la joven pecado digno de muerte, porque como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este caso. Cuando él la encontró en el campo, la joven comprometida dio voces, pero no había nadie que la salvara. Amigos, aquí la Biblia nos da instrucciones de qué es lo que se debe hacer cuando hay una violación o incesto. Y es de que si un hombre toma a una mujer y la viola, él tiene que morir. Ella no ha hecho nada malo, ella no se tiene que casar con él y él no se tiene que casar con ella. Pero, digamos que son dos adolescentes que se están uniendo y están fornicando. Según la ley de Dios, tienen que casarse y el precio de la novia tiene que ser pagado. Si una mujer no está comprometida y un hombre la viola, según la Torá, se puede interpretar fácilmente que no solo él tiene que morir, sino que también tiene que pagar el precio de la novia porque él le ha robado su virginidad. Entonces, de nuevo, la Biblia nos da increíbles instrucciones en esta porción de la Torá de qué es lo que se debe hacer cuando un hombre va a guerra. Cuando un hombre va a guerra, él debe tener parámetros y si ocurre alguna cosa, el Padre nos da increíbles instrucciones de qué hacer cuando ocurra alguna cosa. Entonces, yo espero que en esta porción de la Torá hayamos podido desempacar y hayamos podido explicar estas escrituras que a lo mejor sean un poco difícil de entender, porque la realidad es que cuando entendemos estos misterios, empezamos a entender el corazón del Padre, empezamos a entrar en su corazón y mente y empezamos a poder entender el por qué Él hace lo que hace. ¿Es en verdad Él un Dios malvado que dice quiero que hagan esto y quiero que hagan lo otro? ¿O será que hay propósito y principio en lo que Él dice, y no solo para aquellos días, sino que para estos días también? Quiero animarlos a que vuelvan a ver esta enseñanza, quiero que la analicen y se pregunten ¿cómo puedo sacar principios de esto para mí, para mi familia y para mi hermano? Si en verdad entendiéramos estas palabras, hermanos, pudiésemos ayudar y edificar a tantas personas que están en estas situaciones, que todavía no saben qué hacer, que están en relaciones indebidas, pero si nos preparamos podemos tomar estas escrituras y sacarlas como ejemplo. Y para animarlos de que bajen la velocidad del matrimonio y de que hagan la cosa correcta. De que si estás en fornicación no tienes opción, no tienes que orar por si te casas con ella, te tienes que casar con ella. Y animarlos a que se rodeen de personas que le ayuden a hacer las cosas bíblicamente. Ahora, aunque yo sé que estamos en la dispersión y estamos obviamente tratando de hacer cosas bíblicas de manera bíblica, no debemos mirar las escrituras con los ojos cruzados como lo hace nuestro querido amigo Richard Dawkins.
el cual odia a nuestro Dios. Este famoso ateo, el cual dice que el Dios del Antiguo Testamento es un personaje de ficción y un montón de tonterías. Y no lo es. Él es un Dios amoroso que da instrucciones y Torá a una generación perversa. Porque si Él no hubiese dado estas leyes, especialmente a aquellos con esclavos y con siervos, los hubiesen maltratado y abusado. Dios conoce a la humanidad. Pero como Él es un Dios benevolente, y como Él sabe que íbamos a caminar en pecado, Él se aseguró que cuando cometieran errores e hicieran estas cosas, que la persona en el otro lado estuviese protegida y hubiese un balance. Este es Jim Staley con el Ministerio Pasión por la Verdad. Que el Señor te bendiga y te guarde, que alce su rostro sobre ti y los tuyos, y que al final del día, sobre todas las cosas, te traiga shalom. Hasta la próxima.